Gente, tercer episodio del podcast. Esta vez ya estamos en nuestro estudio, ya no estamos en la correría como estábamos la vez pasada con Edgar en el auto, con Guille. Esta vez ya hacemos algo más tranqui y le traemos a un invitado que es nuestro profe Nelson. Tiene 18 años de trayectoria reparando teléfonos, así que hoy venimos a conocerle al profe fuera de los cursos. Queremos saber este día a día del profe. ¿Qué es lo que hace cuando no está haciendo cursos, Nelson? Hola, Quique, ¿cómo estamos? Y a toda la gente que nos está mirando. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo vos empezaste a reparar celulares? ¿Y qué empezaste a hacer al reparar? Porque sabemos que este rubro es muy amplio. Está software, está cambio de piezas, está el que vendía estuche nomás y después se hizo técnico. ¿Cuál es tu historia, Nelson? ¿Cómo vos empezaste? Y es así mismo como decís. Mira que para hablar de mis inicios tendríamos que estar hablando del año 2007. Yo arranqué como la mayoría de los técnicos no hacía software, entonces yo arranqué por ese lado. Ahí viste ese faltante, ese nicho de mercado ¿Dónde arrancaste, Nelson? Era como una necesidad que yo vi y me parecía como lo más fácil. Y eso sabemos que siempre es relativo, ¿verdad? Para uno puede ser fácil trabajar por software, otro puede ser fácil cambiar piezas, o para otro puede ser fácil trabajar por placa porque es lo que le gusta, le apasiona o en donde tiene más conocimiento. ¿Y dónde empezaste vos, Nelson? En la parte de software. ¿Y en qué lugar? O sea, ¿empezaste siempre estando en el mercado, siempre en ese lugar? Sí. Ya arranqué en lo que sería la Galería Bonanza. Siempre en la planta alta, siempre el local 27. O sea que estás alquilando hace 18 años ese local. Sí. Y tengo comprobantes. O sea, desde esa época tengo mis facturas de alquiler. Si hablamos de precio, en ese tiempo rondaba por los 300,000 guaraníes. Ya pagando expensas, pagando consumo de energía eléctrica y todo lo demás. Y me decías que empezaste con software. Con software. En ese tiempo eran equipos como Nokia 1100, 1112, 1110. Como máximo te venían con un problema de actualización o que se colgaba o con un código. Era lo máximo que había. Y hacíamos mucho también lo que eran configuraciones. Por ejemplo, si ya hablamos de equipos que tenían internet, era configurar su punto de acceso para internet. Su VPN. El APN. El APN. ¿Y cuánto tiempo te duró esta etapa de arrancar emprendiendo y haciendo esto de software y eso? Porque hay un proceso también entre cómo arrancaste haciendo software y hoy en día prácticamente nulo es tu trabajo de software. Hoy en día estás haciendo más microsoldadura que otra cosa, ¿verdad? Sí, así mismo. Y mira, esa parte de software a mí me gustó inicialmente porque me gustaba la informática. En el 2007 cuando yo arranqué trabajando con la parte de software en celulares, y era más apuntando a servicio técnico. No era nada de programación de aplicaciones ni similar. Era apuntando a servicio técnico siempre. Vamos a decirle como reparaciones, pero de software. En ese tiempo me habré, digamos, como apasionado por la parte de software más o menos como 1 a 2 años máximo. O sea que para el 2009 ya estaba haciendo otra cosa ya. Sí. Pasa que al iniciar yo noté que podía hacer 2 a 3 reparaciones a la vez. En 30 minutos vos podías estar trabajando en ese tiempo por un Nokia, por un Motorola, por un Sony Ericsson. Habían marcas como Alcatel, Siemens y similares, ¿verdad? Podíamos tener varias computadoras, ¿verdad? Con varios programas otra vez en cada uno y trabajar por varios equipos a la vez. Era más rentable para mí. Y como dije inicialmente, era como lo más fácil también para mí, porque me gustaba la informática. Cuando fui avanzando con eso, también me vi obligado a hacer reparaciones ya de hardware, porque el mismo profesor que me enseñó a mí la parte de software, después vamos a hablar de él, que es el profesor Blas,
que le conocí así por pura casualidad, así tipo recorriendo nomás. Él me preguntó si yo qué tal me veía enseñando, porque yo ya tenía mi experiencia haciendo software. Me invitó a su instituto que se llamaba Interdata. Me fui a su instituto y a todos los que eran alumnos suyos, que en general eran de reparaciones, cambio de piezas o reparaciones de placa, para yo dictar cursos de software. Cuando avanzamos un poco con ese tipo de cursos que hicimos inicialmente acá en Asunción, él me invitó a hacer cursos en el interior y apuntamos a ciudades como ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero y Salto del Guaira. Y él me dijo, para que vos puedas enseñar ahí, él prácticamente para que me llevara a enseñar en esos lugares, yo tenía que reparar a nivel de componentes también. Entonces me enseñó a leer esquemáticos, un poquitito de qué síntomas tenían los celulares cuando tenían ciertas fallas, y así poder hacer reparaciones de placa también. Es más o menos como que al principio no me gustaba, pero tuve que avanzar con eso. Entonces, Nelson, desde que vos empezaste a reparar, vamos a decirle, a trabajar por software, pasó 2 años para que vos empieces a ya enseñar esos temas también, ¿verdad? Prácticamente 1 año nada más para enseñar. Pero mi etapa de software sí podría decirse que duró más tiempo. Claro, porque que vos, en el transcurso ese que vos enseñabas también, no era que vos te dedicabas 100% a enseñarte. Y a una semana, después volvías a trabajar otra vez full, reparando esos equipos. Que la ventaja que tenés como trabajar mayorista es el hecho de que te traen muchos equipos, tenés muchos casos, que es diferente al que está en su taller y está esperando que le llegue al cliente, vamos a decirle. Sí. Vos ahí tenés 10 talleres en uno prácticamente, porque todo el mundo te lleva ahí trabajo. Entonces nunca te quedas desactualizado, porque siempre llega cosas nuevas que hacer. Siempre llegan casos que, más que nada, siendo mayorista, te llega a esos casos que nadie nos resuelve. Así mismo, pasa que al estar en el mercado y trabajar con técnicos o con empresas que te tercerizan trabajo, siempre vas a tener distintos casos, ¿verdad? Sí o sí se va a presentar un caso raro, como siempre le llamamos. Y lo otro es que si vos te pones a dictar cursos, sea cual sea tu especialidad, si vos siempre te mantenés trabajando, tampoco como bien vos dijiste, vas a desactualizarte. Claro, porque los alumnos mismos van llevando equipos que ellos mismos no pudieron solucionar también. Sí, y podría darse el caso de que te llevan algo que vos ya viste. Entonces, yo siempre cuando dicto cursos, le menciono lo siguiente a los alumnos. Hay cosas que podríamos no saber nosotros, que incluso el alumno puede saber, porque hay casos que ellos ya tuvieron que por ahí a vos todavía no se te presentó. Al igual que otra cosa que siempre menciono es, un cliente cuando viene junto a vos, también pasa mucho que el cliente por poco no sabe más que vos. Y eso no está mal. Nosotros como técnicos también tenemos derecho a desconocer cosas. Claro. No vamos a estar siempre, como se dice, a la vanguardia y súper actualizado para cada caso que se presente. Exactamente. Por eso es que en nuestro rubro hay especialistas que son dentro de la microsoldadura misma. Muchas veces ahí está el que es especialista en Face ID, el que hace más radiofrecuencia, el que hace más swap, el que hace más tal cosa, porque el rubro en sí es muy amplio al final de todos. Y hablando de eso, ¿cómo fue que pasaste a trabajar en microsoldadura? Y mira que antes de eso tendría que mencionarte que de hacer software pasé a hacer reparaciones, vamos a llamarles básicas de cambio de piezas. Cambio de piezas todavía no era lo que hoy en día llamamos microsoldadura o microelectrónica. Ni siquiera usábamos microscopio. Como máximo hay una lupita o un puenteo. En el momento en que yo me compré un microscopio, fue uno que se le llama monocular. No había el binocular, ¿verdad? Y usábamos para hacerles los famosos test point a los Motorola o a Nokia, incluso, que teníamos que hacerle un test point ahí para hacerle ciertos procedimientos de software ahí en un pad o en un pin del procesador, por ejemplo.
avanzando un poco con ese tipo de reparaciones, también me pasé a hacer lo que era la remanufactura de pantallas. En ese tiempo Samsung, una gama de S2, Advance, S3, hasta S4, S5 más o menos. A partir de los S6 ya fui como dejando de hacer, ya había más competencia, decayeron un poco lo que eran los precios. Y era más complicado también seguramente trabajar con esos modelos. También porque a partir del S6 salieron lo que eran los curvos. Por ejemplo, el S6H, después el S7, el H y así sucesivamente. Ahí yo mismo me di cuenta que se complicaba y a la vez había mucha competencia de precios y ya no era algo que vos podías estipular. ¿Ese en qué año más o menos ya era? Mira que habrá sido 2014, 2015 aproximadamente. ¿Y con qué pegaban cuando eso? ¿Era todo con V nomás o ya había...? Los primeros tiempos solamente con cintas alrededor. No, para no decir que no existía el V, no sabíamos que existía el V. Y estuvimos entre los primeros que hicieron con V. Porque nuestro amigo en común, Diego, fue el que trajo el V. Prácticamente fue el primero que trajo el V. Y él le comentó a uno de los proveedores para que trayera. Y al traer el UV, era otra vez descubrir cómo secar. Porque no era, este le pega ahí y ya está ya. Le poníamos el gel y tipo no sabíamos cómo secar. Algunos, no sé, por casualidad pillaron que se secaba en el sol, por ejemplo. Pero obviamente por los rayos ultravioleta. Y no era rápido. Entonces tuvimos que tipo averiguar. Y tampoco que no hay que sacar nomás al sol porque de repente botan tu taller ahí adentro y tienes que salir en la calle prácticamente. Dependía de dónde tenías tu local, ¿verdad? Y hicimos con cajitas así de cartón como la de calzados, con portafocos ahí para ponerle la luz ultravioleta y ahí hacer los primeros cambios de cristales con el gel UV. Ese famoso iba Lego el paraguayito, se ingenia otra vez. Porque antes, convengamos que lo único foro que había era foro GSM y estaba todo en inglés otra vez. El GSM Hosting, que era lo mismo que el GSM Forum, era prácticamente el único foro conocido del 2008 para atrás. Creo que, si no me equivoco, en el 2008 se lanzó lo que era Clan GSM y teníamos que hacer muchísimos aportes para tener, le llamábamos agradecimientos, porque no existía prácticamente el me gusta, ¿verdad? Entonces, cuanto más te daban las gracias por tus aportes, vos tenías, por ejemplo, 200 aportes y cierta cantidad de mensajes para tener los privilegios para las descargas de ese foro. De esos archivos esos. Era no sé si el primero, pero sí fue el que tuvo más éxito, auge digamos, en Latinoamérica en particular, ¿verdad? En Latinoamérica. Y bueno, y después todavía no llegamos. ¿Cómo fue que empezaste a reparar ya? Bueno, cuando yo abrí un local en la zona de Villamorra, yo me di cuenta que no había nada de, digamos, de pedidos de servicio técnico apuntando a software. Y el cambio de piezas en general era, digamos, como lo que todo el mundo hacía. No había un diferenciador de parte tuya para ofrecerle a la gente. Y de cierta manera el cliente también tenía ese tipo de problemas con sus teléfonos. Equipos mojados que querían recuperar datos, equipos que se quedaban hablando de iPhone, que se quedaban en la manzanita. Casos raros, así que no... Tipo, en primer lugar no sabíamos ni por qué pasaba, pero porque no nos interiorizábamos, ¿verdad? Claro, ese famoso, este de placa PRIM, le entregas a tu cliente y seguir trabajando cuando tenés mucho... Era más o menos como que... No, iPhone no se repara luego. Tipo, si no es pantalla o batería, no tiene solución. No irreparable. Y los primeros videos en YouTube sobre reparaciones de iPhone eran casi sin explicaciones. O sea, vos veías ahí que reparó y... Era demostración de trabajo nomás. Sí. No era una explicación, no tenía un porqué, no... Como un tutorial de qué problema tenía y cómo se reparó. No había cierta información sobre esos casos como hay ahora. Esa es la ventaja que tienen hoy en día los técnicos. Hay muchísima información
Eso justamente te iba a preguntar, ¿en qué cambió desde que vos empezaste a enseñar en aquella época a ahora con respecto a los alumnos? Hay alumnos que son más curiosos, son más caigüe, antes se esforzaban más. ¿Cuál es la percepción tuya de aquella época a lo que es ahora, que hay muchísima información? Tienen técnicos youtubers como ser El Gallo Reparo, Carlos Quiseno, muchas otras referencias que de repente se pueden valer de ahí también para empezar, vamos a decirle. ¿Cuál es la diferencia entre cuando no había nada, que era esa época que ustedes empezaron, y lo que ya están empezando ahora, vamos a decirle? Yo creo que más pasa por lo que me estabas mencionando, de que como que hay tanta información, a veces uno como que no procura para avanzar. Claro, si no está en YouTube ese video preciso de la reparación de códec de audio iPhone 7, no van a hacer esa reparación. No van a ahondar en ese tema específicamente. Hay algo bueno en cuanto a las reparaciones de placa que yo siempre menciono a los colegas o alumnos, ¿verdad? Depende obviamente de en qué caso estemos hablando. Que nosotros tenemos la ventaja de que va a venir por un problema nomás generalmente. O directamente no enciende el equipo, o no suena. Y ahí siempre hay confusión con el cliente, tipo no sabe si no suena o si falla el micrófono. Tenemos hoy en día varios micrófonos. Tenés uno para llamada, otro que cancela el ruido, otro para las filmaciones de la cámara principal, otro micrófono para la frontal y así, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a identificar nomás qué es lo que está fallando y hacer una investigación sobre eso nomás. A veces creemos que tenemos que leer todo un esquemático de 150 páginas para aprender a reparar. Y uno tiene que iniciar investigando sobre el problema que tiene nomás. Y ahora tenemos la ventaja que puedes buscar en YouTube, puedes googlear simplemente, encontrar fotos de referencia, pagar un esquemático o un programa que te provea cierta información que nos suele pasar en un promedio de $10 al mes, sea cual sea, no nos pasa eso. Con eso, por ejemplo, con una reparación ellos ya recuperan. Claro. Resumiendo, un servicio de Netflix te sale más caro. También. Y ahí con respecto a inversión, ¿cómo vos le ves ahora a los alumnos? ¿Ves que de repente invierten mucho más en taller como para empezar a reparar? ¿Qué vos ves más también en esos técnicos que están empezando? Porque yo tengo entendido que más iniciantes en el servicio técnico vos tenés, no ese que aprenda a desarmar, pero sí el que aprende sus primeros pasos a soldar, vamos a decir. Microsoldadura. Mira que yo tengo siempre lo que serían, en cuanto a cantidad de alumnos, yo abro una fecha y sí o sí hay ahí 5 a 10 alumnos que quieren hacer un curso, vamos a llamarle básico intermedio, porque ese siempre es relativo, el tema de niveles. Y yo siempre le aclaro a los alumnos qué tipo de temas vamos a tocar. De temario tiene, ¿verdad? Ejemplo, no vamos a enseñar a desarmar equipos ni cambiar piezas como, no sé, un flex o una batería o una cámara. Claro, ella tiene que tener cierta base ya para ir junto a vos, ¿verdad? Cierta base. Porque por más que no hayan tantos institutos que enseñen eso, nosotros tenemos la necesidad de obviar esa parte porque apuntamos siempre a técnicos que ya están ahí emprendiendo y buscan avanzar un poquitito más en sus servicios. Y justamente ahí con respecto a eso, a la inversión, ¿qué tal vos le ves a los alumnos que van a tus cursos? ¿Están invirtiendo mucho en herramientas o están eso de que yo me voy a ir a mirar nomás y después voy a calcular qué hago, ¿verdad? Yo siempre le recomiendo que primero haga el curso. Ahora, si me dice, por ejemplo, profe, tengo para invertir en un microscopio y no tengo para pagar el curso, o si pago el curso no voy a poder comprarme ciertas herramientas, trato de darle cierta asesoría para ver también a qué apunta, ¿verdad? Porque con un microscopio, que es una herramienta esencial para un trabajo de microsoldadura, e incluso no tanto tampoco, porque si vos querés simplemente hacer una inspección visual, que ya sirve muchísimo, a veces vos con una pequeña limpieza ya podés solucionar. O sea, un microscopio con un cepillito y thinner ya
Algo Ni ya siquiera será. tiene que ser alcohol isopropílico, ¿verdad? Ya podés hacer una pequeña limpieza y podés llegar a dar cierto tipo de soluciones a equipos que de repente se mojaron, por ejemplo. Ujú. O sufrieron pequeñas sulfataciones en ciertos sectores nada más. Porque cuando se moja mal, lógicamente, limpiando todo. nomás no se soluciona. Claro, cuando ya tenés pista dañada y eso. Hablando de inversión para hacer ya microsoldadura, en donde básicamente necesitas un microscopio, soldador de aire, cautín, incluso precalentadora si querés separar placas, ¿verdad? Ujú. Ahí sí ya hay más inversión. Entonces yo le digo, vení a hacer el curso, te vamos a enseñar las reparaciones básicas de microsoldadura y vas a poder probar las distintas herramientas que tenemos a disposición, ya sean mías o de alumnos que traen también sus herramientas para hacer sus prácticas en clase, ¿verdad? Cuando yo recomiendo herramientas, siempre trato de empezar lógicamente por lo más económico o por lo más importante. Mm. Por ejemplo, el alumno siempre, o los técnicos en general, siempre en un principio soñamos con un microscopio trinocular, el mejor, el más caro, el que más está saliendo en las redes sociales, con una su buena cámara y hay una pantalla ahí. y una famoso tele ese. de 85 si es posible. Eh, Y todavía no compramos ni lo más básico de soldadores, ¿verdad? Entonces ahí apuntamos otra vez a algo, no digo como tipo para mostrar nomás, porque también puede ser que tengas la necesidad de mostrarle a un cliente, mira, esta parte es lo que falla y no importa si no entiende. Es tipo, este componente negrito es el que falla y eso capaz te ayuda a vender tu servicio. claro. O capaz el alumno o el técnico quiere crear contenido, entonces lógicamente le va a servir la cámara. Pero si hablamos de trabajar apuntando a reparar, no hace falta un microscopio con cámara. Mm. Y si estamos hablando de, por ejemplo, un microscopio con cámara y si no tenés tele, tenés que comprar la tele. Ya vas a gastar $1,000 y todavía no estarías reparando como tal. Claro, todavía no vas a soldar porque no tenés un soldador, no tenés tu Sí. insumo, no tenés muchas cosas. Y con $1,000 te armas una mesa de trabajo espectacular hablando de reparaciones de microsoldadura. Mm. Vamos a llamarle el kit básico de microsoldadura. Exactamente, que incluye su soldador de aire, soldador de punta, la fuente y el microscopio. Con eso ya prácticamente ya va a ser el 80% de las reparaciones que no sean separar placas. Y tenemos la ventaja que hoy en día hay todo. Mm. Tenemos acá puesto en Asunción, tenemos en Ciudad del Este y en muchísimas otras ciudades, digamos, conocidas que te pueden proveer. Un poco más caro, un poco más barato, pero hay. Exactamente. Yo el primer microscopio trinocular que compré, traje de Estados Unidos, fue un Amscope, creo que era luego de 180X, y me salió $500 allá, y casi otros $500 el envío. A mí también la misma cosa. Yo recuerdo que el muchacho que trabajaba conmigo, el técnico, quería empezar a reparar y no había microscopio. Acá no. Entonces sacamos un crédito que era $1,000 y algo dólares. Por la mitad de eso se compró el microscopio y compró teléfonos para vender, ¿verdad? Porque tardaba un 15, 20 días. En Sí. aquella época, en el mercado, vos movías 10 celulares en un día. Sí. Porque había la afluencia de Sí. gente como para vender. Entonces volvió a hacer esa rueda, vamos a decirle, hizo trabajar su plata y cuando llegó ya pudo retirar su microscopio y salió otro 500 por ahí otra vez. Sí. Y era un Amscope con brazo. Pasa que en resumen era un promedio, creo que era menos, pero un promedio de $20 el kilo. Mm. Y un doble brazo te salía, o sea, pesaba aproximadamente 30 kilos. Y con el brazo un poco más simple por los 20 y algo kilos. O sea, no había forma de ahorrar No, tanto. no había en el forma de envío. traer el cabezal, por ejemplo, como es ahora, y comprar el brazo. Sí. de Tipo, otro ¿dónde lado. vas a poner el cabezal más o menos? Eh. ¿Era traer todo o traer todo? Exactamente. ¿Tenés algún caso de alumno para compartirnos? Alguien que yo particularmente tengo casos de alumnos que después de haber hecho algún curso conmigo, le vi así que estaba en otro nivel en muy poco tiempo. ¿Tenés alguno de ellos así que recuerdas así? Precisamente a fulano yo le enseñé y después muchísimo cambió. No sé si en muy poco tiempo, pero al que todo el mundo le conoce y él siempre me menciona es Aldito. Aldito de Koalala. Aldito de Koalala.
No, bueno, tengo varios realmente que pasaron, digamos, por mis cursos, pero yo no puedo llevarme el crédito de que ellos hayan crecido porque pasaron por mis cursos. Claro, siempre dieron los primeros pasos contigo, vamos a decir. Aldito, por ejemplo, es uno, aparte de ser un amigo personal, alguien que puedo decir que como alumno creció bastante. Y hace poco en el curso de Edgar, yo reparo en Ciudad del Este, un alumno, él le llama a él para hacer fotos, selfie, qué sé yo, y le llama, por ejemplo, a Aldito, le dice, Aldito, vení, vamos a sacarnos fotos, y se saca así la selfie, y dice, acá con el crack de CPU. De CPU, dijo, ¿verdad? Porque él está muy, claro, muy avanzado en CPU. Y después me llama a mí, tipo, y Nelson es el crack de él, así, tipo, no sabía que es lo que yo era bueno, ¿verdad? Y el profe que enseña. No, dijo algo de que era en los diagnósticos o cosas así. Ajá. Y Aldito agarró y dijo así tipo al toque, ¿cómo se dice? Nelson es el profe de los cracks en CPU o algo así. O sea, él siempre menciona que inició en microsoldadura conmigo o con mis cursos. Claro. Sí, yo por ejemplo recuerdo bien un colega que ahora está en Limpio. O sea, que siempre estuvo en Limpio y se fue al primer curso que yo organicé de cambio de cristales, que fue Matías Mancinelli. Sí. Le interesó mucho, le gustó muchísimo, no me puedo llevar el crédito de nada, solamente yo como organizador participé ahí y creo que di una charla, alguna demostración de algún tema que últimamente y desde que hago cursos internacionales es lo que me gusta a mí, organizar. Doy algún que otro tema que le pueda interesar a los muchachos donde yo estoy en ese día a día y yo le digo, yo le voy a mostrar así como a mí me sale. Yo voy a tomar como si fuera que estoy trabajando en mi taller tranquilo, escuchando mi música tranquilo y van a ver cómo es que yo hago. Y le gustó mucho, tomó como ejemplo los trabajos que yo hacía y hoy en día está en otro nivel. Es más, él estaba teniendo un local al lado, o sea que más o menos mitad y mitad con una persona, y hoy en día ya tiene su propio taller, volvió a invertir por herramientas. Obviamente nadie se puede llevar el crédito, pero sí da gusto ver eso. Ese crecimiento de un colega que de repente, si es que no se iba ahí, se iba a quedar estancado, ¿verdad? Y hoy en día no sabemos qué podría estar haciendo, porque muchas veces ese arranque es lo que necesita. Ese demostrar eso, que se puede. Ese de que, mira un poco, esta persona le sale, porque a mí no me va a salir. Eso es lo que da gusto muchas veces, compartir el conocimiento con los colegas, no para ir a mostrarte que soy el mejor, que de vale TRI. A mí también se me muere mucha pantalla. Yo no niego que me pasa a veces. A veces amanezco medio mal y no me sale nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre me fui con buena actitud a enseñar y durante los cursos no me pasó nada malo, ¿verdad? Pero siempre le digo, está la posibilidad de que salga mal, pero ustedes lo que tienen que llevarse es la técnica y que les va a poder salir así como yo hago también acá. Y así también pude visitar muchas ciudades, ya recorrí algunos también cuando hice mi gira. Hoy en día estoy enfocado más a organizar cursos que hacer, y con mi marca personal estoy trabajando muy fuerte. Pero da gusto ver ese alumno que se fue así y que estaba más o menos indeciso si se dedicaba a otra cosa, si va a ser realmente, se va a comprar las herramientas y eso, y después de verle que sí se decidió y que le salió, porque esa es una satisfacción muy grande a nosotros como personas que nos dedicamos a compartir este conocimiento y no nos cerramos. Pues yo sé bien también que cuando yo empecé en el mercado, a mí nadie no me quería enseñar nada. Entonces sí, yo por eso decidí en compartir, porque era lo mío. Aquella persona que yo necesitaba en su momento, yo hoy en día voy a hacer. Entonces por eso es que empecé también a compartir mucho mi conocimiento. Eso fue justamente lo que me pasó también a mí cuando yo empecé en el mercado. Nadie quería enseñarme nada. Absolutamente nadie. Tipo, no era
te voy a enseñar, pero por 5 millones. No, nadie se Ni prestaba. por la máxima cantidad de plata posible. Y era. muchas veces... Tráeme acá, yo te voy a hacer, era. Sí, y sin mostrarte. Muchas veces es saber buscar nomás. Yo, como te dije hace rato, empecé en software porque era lo que yo noté que me iba a ser más fácil, con lo que me iba a ser más fácil arrancar en el rubro, digamos. Claro, porque era tu contexto. Vos ya manejabas Sí. ya más o menos informática. Me iba gustaba. algo de software, ya entendía ya más o menos. Sí. Y por pura casualidad, yo le conocí al profesor Blas porque hice una vueltita por San Lorenzo Ujú. y vi así un instituto, se enseña celulares, qué sé yo, y entré, llegué y no estaba él, pero la persona que me atendió me puso en contacto con él. Y me dijo que se cobraba barato por un curso de 6 semanas, ponerle que eran en esos tiempos, 8 máximo. Y algo así como 300.000 guaraníes y ya hacía un curso. Ponerle que sea mensual también, igual no era mucho, ¿verdad? Exactamente, era un monto Y él alcanzable me- y tenía muchos Sí. alumnos también detrás de él con eso, ¿verdad? Él me dice que podía enseñarme solamente la parte de software por una cuota. Y en 2 clases más o menos ya, como Ya se le dice, yo pillaba. le exprimí todo lo que él sabía. Me dio todos los programas, los archivos, todo lo que él tenía. Y después yo con eso arranqué. Y después siguió lo que ya te venía contando, ¿verdad? Ujú. Y hablando un poco de lo que estabas mencionando sobre enseñar, organizar cursos y todo lo demás, eso de ver que marca siempre el antes y después. Claro. Lo Es- mismo pasó con la Spotec también. Es acompañar ese hincapié, vamos a esa primera palada da gusto dar con los muchachos, ¿verdad? Porque en la Spotec también nos pasó. Yo sé que se acercó mucha gente a vos para agradecerte también, así como a mí. Y mi experiencia como Spotec, como organizador, fue una de las mejores. La satisfacción más grande que tuve fue en la Spotec de juntar tanta cantidad de gente que estaba contenta. Claro. Porque juntar gente nomás es fácil. Sí, Le vas a decir, voy a hacer un curso gratis y le vas a llenar, ¿verdad? sí. Pero el hecho de que estén ahí contentos, que estén agradecidos tanto con las marcas como los instructores, porque prácticamente ese fue un congreso de Sí. tantos instructores internacionales que estábamos ahí, porque te considero también instructor internacional, ¿verdad? También ahí voy. ¿Cómo fue esa experiencia tuya como organizar estos cursos internacionales también? Porque suelo visitarte, me fui ya a visitarte en el curso de Venezuela Repair para llevar cosas de la comunidad. Y esa experiencia de traerle a alguien como es también. Hay mucha presión. Y mira que yo arranqué, digamos que, no digo como forzado, pero sí me pedían. Y como que no era fácil animarse porque lógicamente hablamos en dólares cuando estamos Claro. hablando de traerle a alguien de afuera, ¿verdad? Un vuelo arrancaba, no sé, de 300, 400, 500 dólares. Vos sabías que tenías que ponerles... Y ese ya es 2 meses de alquiler y nada, muchas Claro. veces no te puedes comprometer así nomás con eso. Ponerles comodidad en cuanto a alojamiento, movilidad. Lógicamente hay que hacerles ciertas invitaciones para que conozcan por lo menos la ciudad, ¿verdad? Para no decir el país, ¿verdad? Claro, no, es que le traes nomás y le Claro. metes en tu taller y terminó y chao, andate en tu casa. Ponerles ciertas Comodidades también, ¿verdad? comodidades en cuanto a herramientas también. Claro, Porque porque uno se siente necesita cómodo. lo básico. Claro. Y muchas veces lo básico es muchísimo para ellos, porque ellos están acostumbradísimos a su taller mega equipado. Y mira que cuando yo hice podría decir que hice el primer curso internacional de microsoldadura, por lo menos acá en Asunción, que fue con Agustín Escorza, ya estábamos hablando de la época de los iPhone X. O sea que vos tenías que tener una precalentadora, una iSocket
lógicamente pagar ciertas licencias de programas para que pueda tener lo principal para poder... Lo mínimo para Sí, poder lo desarrollar mínimo. ese trabajo, ¿verdad? Sí, Y ahí también está una cosa que es el animarse nomás muchas veces. sí, Porque es complicado muchas veces el dar ese primer paso. Yo también creo que fui uno de los primeros que le trajo a un instructor internacional de cambio de cristales. sí. Y le traje para un curso privado nomás prácticamente porque hizo Mauricio Giraldo, vino junto a mí. E hicimos en mi departamento nomás, estábamos entre 5 nomás ahí. Sí. Y después de eso ya era la presión constante Sí. de los Hay conocidos. cierta presión, hay cierta presión. ¿Cuándo es lo que vas a hacer otra vez? ¿Por qué no me avisaste? No, Y- ese a partir de la siguiente semana del curso ya empiezan a preguntar. Y vos de repente como organizador hiciste todo un mes para hacer invitaciones, ¿verdad? En ese caso era privado, ¿verdad? Pero por ejemplo en mi caso yo hice toda una invitación de un par de meses para que después de terminar el curso empiecen a decirte ¿y cuándo el siguiente? Y no participó del... Exacto. No, del ese es reciente, normal. ¿verdad? Ese es clásico. La próxima me voy a escribir. Sí. Ese es sí o sí lo. Antes de cerrar, que tenemos... estamos atendiéndonos mucho ya también famosos. Ese cuando nos sentamos Sí. a hablar no paramos luego ya. Normal. Yo sé que aún continuando enseñando, vos estás trabajando mucho también. ¿Qué es lo más difícil? ¿Lidiar con casos difíciles o con clientes difíciles? Mira que en mi caso, tanto como lidiar con clientes difíciles no se me suele presentar porque trabajo mucho con mayoristas. Pero Ya los sé. mayoristas muchas veces son los más exigentes también. Pero por lo menos te peleas con un solo cliente y estamos hablando de 10, 20, 30 equipos. No También. es un equipo por cada cliente. Que podría... Con el teléfono, pues tipo no te peleas, con el cliente nomás. Exactamente, el teléfono no Sí, se reparó no. y armá y no se cobró, Sí. perdí mi tiempo acá, terminó ya, ¿verdad? Y nosotros, el ejemplo que siempre ponemos, ¿verdad? No somos como los doctores que tipo el paciente murió. Hicimos todo lo el que mundo está llorando y nadie detrás. Hicimos lo que pudimos, pero murió, ¿verdad? Igual cobró. Nosotros si un equipo vino ahí semi muerto y muere en tu mano, el cliente te dice, ese andaba todo, no prendía nomás, ¿verdad? O sea, O sea, tenés ahí su pro y su contra. No está la gente llorando por vos, pero sí. tampoco nos vas a cobrar. hay problemas de por medio, ¿verdad? Que hay que saber lidiar, de verdad. ¿Cómo uno se mantiene tanto tiempo en el rubro también, verdad? Porque acaba la precisa. Yo, por ejemplo, ya estoy cerrando mi taller. Ya me estoy dejando, voy a tomar una etapa más empresarial. Y en estos meses, desde la Expoté que venimos de agosto, ahora estamos en diciembre, me di cuenta que dejar una estructura funcional es muy difícil. Pese a toda la información que yo tengo, tenemos que manejar gente. Tenemos que lidiar con Es esa... complicado. con ese funcionario, con ese alquiler que no te espera. Hay muchísimas cosas ahí detrás de eso. ¿Cómo llegaste a 18 años laburando sin cerrar tu taller? Y mira que es muy complicado, lo que mencionas es muy cierto. Vos ya sos luego empresario, ahora mismo, ¿verdad? O sea, lo que vos estás dejando de ser es técnico. Exactamente. Y te tiene que gustar. Principalmente te tiene que gustar, ¿verdad? Justamente yo estaba hablando de este tema específico con mi hijo, que ahora mismo ya tiene 15 años y se está decidiendo por la electrónica. Quiere entrar en el colegio técnico en esta especialidad, ¿verdad? Yo le dije, lo peor que puedo hacer es elegir una carrera que no te gusta. Y él me dijo que averiguó y que hizo su investigación él solito para ver si le gusta y dice que sí. Porque le gusta mucho la robótica. Y necesariamente tiene que estudiar electrónica para apuntar a robótica, ¿verdad? Claro. Uno como técnico tiene que ser un apasionado de la electrónica o de la tecnología o de las reparaciones en general para poder seguir reparando. A mí me gustaría ser un buen, vamos a llamarle administrador de negocios o ser un experto en finanzas para incluso dejar de reparar y manejar nomás mi negocio, ¿verdad? Porque yo tengo un negocio familiar, ¿verdad? Donde trabajan conmigo mi esposa y mis cuñados. Y como todos saben, un negocio familiar es complicado sobrellevar, ¿verdad? Pero Claro, porque no es ahí plata nomás. Está Claro. el día a día, el trato, el querer llevarte bien con tu gente. sí,
implica muchas cosas. Yo sé porque mis familiares llegaron a trabajar conmigo, llegó a trabajar mi primo, mi hermano. Por suerte con ninguno nos salimos mal, pero hay situaciones Roces, vamos a llamarle. y hay situaciones que de repente no podés controlar, ¿verdad? Amaneció mal. Sí. Y no es como que a un extraño le vas a decir, ponete bien o tenés que hacer tal cosa. Sí. Sos más comprensivo, de repente te afectan más las cosas, ¿verdad? Y te entiendo perfectamente en ese sentido. Y ahí está tu clave del éxito. ¿Cuál fue dentro de todos estos años para hacer aún rentable? Porque no vas a manejar un negocio que no te hace ganar plata, ¿verdad? Claro. Y dentro de todo es ¿qué te tiene que gustar? Para poder ser técnico. Ya. Cerrando este episodio de podcast, le agradezco a todos por su tiempo. Ya tienen la exclusiva que Quique va a dejar de reparar. Bueno, en realidad no voy a dejar de reparar. Voy a montar una oficina, ya no abierta al público, pero sí ahí por WhatsApp. Ya... Administrar más. Exactamente, en ese entorno más personal, ¿verdad? Tipo, le llevo aquí que él está en tal parte y ya está, ¿verdad? Pero tienen esa exclusividad la gente de acá, porque yo no soy mucho de compartir mis proyectos personales, pero sí les doy esta exclusiva a los muchachos y les agradezco a todos por su tiempo. Vamos a tener más episodios de podcast. Quiero que comenten acá a quién les gustaría que le entrevistemos o charlemos con él, porque yo considero que fue una charla más entre amigos que una entrevista en sí, ¿verdad? Me gustaría que vayan comentando ahí abajo a quién le traemos la próxima, a quién le gustaría saber, o si venimos otra vez con Nelson la próxima a charlar de otra cosa, temas random. Que nos digan qué temas quieren que toquemos y ahí seguimos hablando. Podemos estar 24 horas también y sí, nos vamos a parar abrir un canal de Twitch y reparando y hablando todo el tiempo y tomando un reterere acá sin problema. Así que, muchachos, muchísimas gracias. Les esperamos al próximo episodio.